Bueno, les saludo primero que todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos acá con Eric, con la hermanita Pamela, el hermano Eric, y vamos a hacer un pequeño vídeo de pregunta y respuesta, ¿ya? Acerca de lo que es la fe del rapto, ¿ya? Cuáles son los requerimientos o cómo más bien obtenemos nosotros esa fe de rapto, porque la idea, digamos, es que si Dios tiene un arrebatamiento, tenemos que tener esa fe. Entonces hay una serie de preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo de la mejor manera que nosotros entendemos cómo puede ser la respuesta a la pregunta. Entonces vamos a partir por la hermanita Pamela, que tiene la primera pregunta. Dios tiene una manera provista para atraer a los creyentes a la fe de rapto. Ya, esa es la primera pregunta. Dios tiene una manera provista, es decir, Dios ha provisto una manera, porque Dios tiene sus maneras, ¿cierto? Para atraer a los creyentes, es decir, a nosotros, a la fe de rapto o a la fe de traslación. ¿Qué piensas tú, hermanito Eric, que sería esa manera provista, que Dios ya ha provisto una manera para que nosotros alcancemos esa fe de rapto? Lo que está en tu corazón, hermano. Como partió con el hermano Branham, el discernimiento, ¿Ya? ¿Cómo es eso? que Dios se movió a través de un hombre, ¿Ya? velado en William Branham, y que Dios tomó posesión de ese cuerpo humano y él se manifestó a través de él. Exactamente, yo lo creo así también y pienso que la venida del Señor Jesucristo tiene tres fases, de acuerdo a lo que está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, que dice así, el apóstol Pablo dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han partido antes de nosotros. Porque si creemos, y esa es la fe cristiana, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dijo el apóstol Pablo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y el apóstol Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, se refiere en este tiempo al fin, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, y aquí está, digamos, esta manera provista, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dijo el apóstol Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cuál era la manera provista del Señor? Su venida secreta se desarrollaría en tres fases. Y los verdaderos creyentes veríamos eso. Y la primera fase de la venida del Señor era Dios velado en un hombre, Dios velado en un profeta. No que ese hombre fuera Dios, no, de ninguna manera. Pero Dios en la antigüedad se veló en los profetas, y en este último profeta que Dios envió, como dijo recién el hermano Eric, Dios se veló. ¿Y cómo sabemos que se veló? Porque en las reuniones del hermano William Branham sucedían cosas maravillosas como Dios sanaba a los enfermos. Pero antes de eso, para subir la fe de los creyentes, se expresó, se desplegaba lo que es el discernimiento de los corazones de las personas. Y eso era imposible que un hombre supiera el secreto que estaba escondido en el corazón de las personas. Pero a medida que éstas pasaban por la línea de oración, el hermano Branham decía, si Dios, yo no lo conozco a usted, usted tampoco a mí, pero si Dios me revelara algo de su vida, ¿creería usted para que usted pueda aceptar su sanidad? Y entonces el creyente que pasaba por la línea de oración decía amén, decía sí, yo creo eso, y venía el discernimiento que Dios le mostraba al hermano Branham, aspectos de la vida de esa persona que solamente esa persona conocía. Y esa persona al oír esas cosas que solamente él conocía, esos aspectos que él conocía de su vida, inmediatamente recibía fe para recibir su sanidad, para declarar su sanidad. Bueno, entonces Dios tiene una manera provista, y la manera provista de Dios es que nosotros podamos
captar eso. Y toda la simiente predestinada, la iglesia de Dios predestinada, en este tiempo del fin ya hemos captado eso y hemos visto la señal del Mesías. Porque el único que podía hacer eso, el discernimiento de los corazones, es el Mesías. Como cuando Cristo, nuestro Señor, allí estaba junto al pozo, discernió el corazón de la mujer samaritana y le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, el único que podía discernir y que puede discernir los corazones, ese es Dios. Entonces, y el Señor Dios, el Señor Jesucristo, estaba velado en su profeta. Y esa fue la primera fase de la venida del Señor. Y la segunda fase, que es voz de arcángel, y ese es un tema, es Dios ahora velado en su pueblo. Y que seguramente Él tiene que hacer lo mismo, no seguramente, sino que tiene que hacer lo mismo porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. ¿Cuál es la segunda pregunta? Vindicar que esa palabra es la verdad. Ya, lo que dice la hermanita Pamela, vindicar que esa palabra es la verdad, es decir, la palabra que Dios ha enviado a este tiempo o a esta edad en particular, que entre paréntesis, la palabra hoy día nosotros estamos viviendo en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Estamos viviendo en el tiempo de la restauración de la propia persona de Jesucristo, pero en su iglesia. Entonces, Dios tiene que vindicar que esa palabra que Dios ha enviado para esta edad es la verdad. Y es por eso que la Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, estamos hablando de la fe de rapto. Entonces, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dijo, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Quitarán serpientes y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios vindica su palabra al creyente, al que cree la palabra, Dios le vindica su palabra. Entonces, ¿cuál es la tercera? ¿Qué dice? Esa era la señal mesiánica. La señal mesiánica, Cristo desplegó la señal en su primera venida. Cuando, lo repito, cuando discernió el corazón de la samaritana junto al pozo, ya que le dijo, bueno, ve y trae a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Y entonces el Señor Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que con el cual ahora vives y el que ahora tienes, no es tu marido, esto has dicho con verdad. ¿Qué era eso? Eso era la palabra discerniendo el corazón de la persona, porque creo que en Hebreos 4:12, creo que es la escritura, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de 2 filos, y dice que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, ya, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, creo que dice. Creo que está en Hebreos, no sé si lo puede buscar, hermanito Eric, en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Entonces, Dios vindicó en este tiempo que el mensaje que Dios le dio al hermano Branham, el profeta del tiempo del fin, Dios lo vindicó que era la verdad con maravillas, señales y prodigios, porque los muertos fueron levantados, los enfermos fueron sanados, ojos fueron creados, y nosotros en el mensaje conocemos que fueron ardillas creadas, hubo dominio sobre los elementos, la tormenta se detuvo al hablar la palabra, y tantas cosas que sucedieron que fue Dios vindicando su mensaje y también vindicando al vaso que él usó, que es su mensajero. Entonces, Dios vindicó que la palabra que envió para este tiempo a través de un profeta es la verdad, pero ahora Dios tiene que vindicarnos a nosotros la palabra que nosotros hemos creído, ya que viva esa palabra en nosotros y Dios vindicarla. ¿Cómo dice ahí, Eric? Efectivamente, como decía usted, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es, la palabra es la que discierne los pensamientos que están en nosotros y también las intenciones de nuestro corazón. ¿Quién hace eso? Dios. Y eso lo hizo Jesucristo cuando discernió, por ejemplo, ¿cierto? Y dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, bueno, algunos dijeron, tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Otros dijeron, no, tú eres Elías, el profeta, que ha regresado. Otros dijeron, no, tú eres Jeremías. Pero él no era ni Jeremías, ni Elías, ya ni Juan el Bautista. ¿Quién era él? Él era el Hijo del Hombre, él era Dios, Emmanuel, Dios encarnado. Y entonces, cuando nadie de los discípulos respondió a la pregunta, porque él había hecho la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron de esa manera. Pero de repente, de momento, ¿cierto? Uno de ellos, que era Pedro, le responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a él, a Pedro, ¿cierto? Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Entonces, ¿pero qué hizo Cristo ahí en ese minuto? Discernió, porque no lo conocía Pedro, ¿ve? Pero le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, es decir, lo llamó por su nombre y llamó el nombre también del padre de Simón, que se llamaba Jonás. Entonces, eso lo hace la palabra, ¿ya? Y los creyentes en la respectiva edad, ellos reconocen el mensaje que Dios ha enviado. Y en este caso era que nosotros reconociéramos la señal mesiánica. Pero ahora esa señal mesiánica tiene que estar en nosotros. Y vamos a ver por qué. ¿Cuál es la otra pregunta, hermana? Tenían aceite en sus lámparas, fe de rapto, creían todas las señales, maravillas, profecías y todo. Bueno, eso es profético. Estamos hablando ya un poquito de profecía, porque estamos hablando de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, que está en Mateo 25. Y ustedes se recordarán que dice la Escritura, y a medianoche se oyó un clamor. Y aquí el esposo viene, salid a recibirle. El hermano Branham en sus días, en su tiempo, habló que faltaban 2 o 3 minutos para la medianoche. Pero hoy día, en este reloj apocalíptico que es de la ciencia, ellos dicen que estamos a 86 segundos del tiempo del fin, de la medianoche, es decir, del final de la humanidad, los científicos. Ellos estudian, cotejan todas las diferentes situaciones que atraviesa el planeta Tierra, ya en sus relaciones, etcétera, y ellos han determinado que faltan 86 segundos para la medianoche, para el tiempo del fin. Y nosotros sabemos que viene un tercer ay, que es una tercera guerra mundial. Sí. Bueno, entonces, dice acá lo que leía la hermana Pamela, ya tenían aceite en sus lámparas. ¿Quiénes? Las vírgenes prudentes. Pero, ¿qué era ese aceite? Ya, ese aceite es el Espíritu Santo, por supuesto, y el Espíritu Santo es el que trae la fe de rapto. Ya cuando el Espíritu Santo está en ti, digamos, cuando entra en el individuo lo recibe. Bueno, la fe del Señor que viene a morar en la persona, Él trae esa fe de rapto. ¿Y qué es esa fe de rapto? Es creer todas las señales, las maravillas, las profecías y todo. Pero me refiero a este mensaje, al mensaje del tiempo del fin. Entonces, el resto de ellas, ya las vírgenes fatuas, también eran vírgenes. Y el hermano Branham dice, y no se iban a perder, sino que iban a entrar en la tribulación, porque el que no se va en el rapto, se queda acá en la tierra y tiene que pasar por la gran tribulación y tiene que no negar la fe, tiene que pasar por martirio, ¿ya? Por martirio. ¿Cuál es la número 6? El resto de ellas también eran vírgenes y no se iban a perder, sino que iban a entrar en la tribulación. Claro, las vírgenes fatuas no se pierden, claro. Por supuesto que no se van en el rapto. Ellas, las vírgenes fatuas, que son millones de cristianos vírgenes, porque creen la palabra, tienen la lámpara en sus manos, que es la palabra. La Biblia dice, lámparas a mis pies tu palabra, y lumbrera que alumbra mi camino. Tenían la palabra, la Biblia, pero no tenían el aceite para vivir esa palabra, para encender la luz de esa palabra.
Y acuérdense que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, bien, claro, el resto de ellas, las vírgenes fatuas, también eran vírgenes. Y no se van a perder. Ellas resucitan, son resucitadas al final del milenio para ser juzgadas de acuerdo a sus obras. ¿Cuál es lo que sigue? Todo lo que Dios habló, ellas lo tenían y lo creían. Esas fueron raptadas. Ya, entonces estamos entendiendo que la manera provista por Dios para atraer, digamos, a los creyentes a la fe de rapto, es que nosotros creamos todo lo que Dios habló, ¿ya? Pero no solamente que les vaya bien, pero no solamente creerlos, sino que también tenerlo en uno, ¿ya? Tener esa palabra hecha carne. Entonces dice, todo lo que Dios habló, ellas lo tenían, las vírgenes prudentes, ¿ya? Y lo creían. Y por razón de eso, ellas fueron raptadas. ¿Y la número 7? La señal del Mesías seguirá a los pequeños Mesías de la misma manera como siguió al Mesías. Eso es muy, muy tremendo. Entonces, si nosotros queremos tener la fe de rapto y hemos identificado la señal del Mesías en un profeta, ahora también nosotros debemos identificar la señal del Mesías en su pueblo, en el cuerpo de creyentes que se va en el arrebatamiento, en el rapto. La señal del Mesías seguirá, esa es una profecía, hermanos y hermanas, la señal del Mesías seguirá a los pequeños Mesías de la misma manera como siguió al Mesías. Esa es una profecía dentro de lo que es el mensaje que nosotros hemos creído. Y la que sigue es... El águila excita su nidada. Y él tiene un grupo de aguiluchos como pequeños Mesías. Correcto, digamos, la misma naturaleza nos enseña esto. La Biblia dice que Dios es una gran águila de muchos colores. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero eso es para enseñarnos a nosotros, digamos, sus modos. Entonces, por supuesto que un águila, cuando tiene sus polluelos, el águila los cuida, los alimenta, etc., hasta que los polluelos pueden volar. Porque la idea de la madre águila de alimentar a sus pollos, aguiluchos, es que ellos algún día puedan volar. Y nosotros nos estamos preparando para un vuelo, esa es la verdad, o debiéramos de estar preparándonos, que es este rapto prometido, porque lo que viene, amigos, es la gran tribulación. Y estamos ya en víspera, porque ya sabemos, ustedes todos sabemos, estamos concernidos, de que la profecía de hace 71 años atrás, el año 54, sí, que fue profetizado que el último papa sería sacado de los Estados Unidos. Es decir, sí, un ciudadano norteamericano sería escogido como papa y ya sabemos que eso ya está cumplido. Entonces, lo que yo puedo estar equivocado, pero lo que creo que desde la elección de este papa son 7 años. Sí, 7 años. Son 7 años de pretribulación, o sea, 3 años y medio, perdón, 3 años y medio de pretribulación y 3 años y medio de gran tribulación. En estos 3 años y medio, es decir, estamos en el 2025, 26, 27, 28, tendría que estar para nosotros todo consumado. Yo puedo estar equivocado, no estoy dando fecha, pero creo que el rapto es inminente, no más de 3 años y medio más, ¿cierto? Las señales. Después viene la gran tribulación y la gran tribulación termina con el tercer ay, que es la tercera guerra mundial o Armagedón, que se pelea sobre los montes de Israel y eso ya está listo. Ya, porque el escenario está puesto. Irán, Israel, Rusia, China, Turquía y etcétera, etcétera, está todo alineado, digamos, para que se dé la batalla de Armagedón y ya está en su inicio. Pero en el Armagedón van a usar las bombas nucleares, eso es lo que predijeron y profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, como Ezequiel, ya como Jeremías, que ellos dijeron que, digamos, estos soldados, estas personas, estarían de pie y su carne se corrompería delante de ellos. Sus ojos se deshacerían, su lengua se deshacería en el paladar en un momento, una fracción de segundo. Y eso es por la radiación, por el calor atómico. Entonces, si nosotros, Jesucristo dijo, Jesucristo es la luz del mundo.
pero Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y una luz, una lámpara no se pone debajo de la cama, sino que se tiene que poner en un lugar alto para que alumbre. Amén. Y así Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces lo último, lo que leía la hermanita Pamela, ella decía, el águila excita su nidada. Y en lo natural, claro, la madre águila alimenta a sus polluelos, pero con un fin, Amén. de que ellos en algún momento, ¿cierto?, crezcan, puedan extender sus alas y salir del nido y volar. Entonces, proféticamente hablando, ¿cierto?, Dios tiene un grupo de aguiluchos hoy día como pequeños mesías. Esos aguiluchos tienen que alcanzar esa posición de pequeños mesías Amén. ungidos. ¿Ungidos con qué? Con el Espíritu Santo, con el aceite. Ya Amén. Dios en nosotros, dice la Escritura, en la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y recuerden bien que Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré A mí mismo. a mí mismo. Entonces, porque este es el tiempo cuando la iglesia y Cristo llegan a ser uno solo, y eso es por matrimonio. Y el matrimonio no es en el cielo, la unión No, es acá. La cena de las bodas es en el cielo. Amén. Y como lo hemos compartido en otras ocasiones, y esto es bien importante, en las edades anteriores, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia también, bueno, en las edades anteriores los creyentes no conocieron a Jesús como su esposo. Pero este es el tiempo en que ocurre el matrimonio aquí en la tierra, ¿ya? Y sucede la unión, el creyente se une con su esposo, que es la palabra revelada. Amén. La verdad que la palabra revelada es el esposo, ya que ha venido para unirse en matrimonio con su iglesia, con el cuerpo de creyente del tiempo del fin. Entonces, por eso que él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es, y estas las escrituras que avalan lo que estoy diciendo en este minuto, es, por ejemplo, Apocalipsis 19:7. Si quieres lo lees, hermanito Eric. Apocalipsis 19:7, donde dice más o menos así, dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Eric lo va a leer, pero dice alegrémonos, no, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, no dice novia, y su esposa se ha preparado o se ha aparejado. ¿Ve? Ella ha creído todas las profecías, ella ha creído toda la palabra, ha llegado a ser una con la palabra, está llena con el Espíritu Santo y todo eso, que lo necesitamos, hermano. Yo también lo necesito, todos lo necesitamos. Sí, amén. ¿Cómo dice esa escritura, hermano? Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Amén. Entonces eso es, nosotros debemos estar vestidos ahora de lino fino, Sí, amén. blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Es decir, creer toda la palabra y llegar a ser uno con la palabra. Es por eso que Dios tiene, ¿cierto?, un grupo de aguiluchos como pequeños mesías ungidos de esta hora, ya haciendo las obras del Mesías, es decir, Cristo en ellos, Cristo en nosotros moviéndose y haciendo las mismas obras que Él hizo en su primera venida. Ahora, voy a terminar diciendo esto, para que sea cortito este pequeño compartimiento de lo que es la palabra. Sí, amén. El hermano Branham dijo que Jesucristo en su primera venida no completó su ministerio. Así es. ¿Ustedes saben por qué? Porque tenía que dejarnos. Dice porque, Nosotros claro, queremos. Él dejó algo en particular para esta edad, nosotros. para que su cuerpo de creyente, su esposa, lo hiciera. Amén. ¿Y qué sería eso? A ver, ¿te acuerdas o no? Manifestar a Jesucristo. Sí, pero esa es una de las cosas. Pero lo grueso, lo que yo pienso, yo puedo estar equivocado, pero lo que yo creo, Jesucristo no pudo resucitar a todo el cuerpo, porque todavía no había venido todo el cuerpo. Amén. No habíamos Pero nacido. estos pequeños Mesías ungidos, nosotros no vamos a resucitar a Lázaro sal fuera, por ejemplo. ¿Ve?
o no vamos a resucitar al hijo de la viuda de Naín, creo que era. La palabra ¿Me entienden? hablada. Es decir, nosotros palabra. vamos a resucitar ¿a quién? A todos los que duermen. A todos los que- Porque, a ver, la profecía dice que esta iglesia del tiempo del fin tiene que llegar a la perfección para traer la resurrección. Amén. Porque Dios tiene que tener Sí, testigos. amén. Ya tiene que tener testigos. Entonces, si esta iglesia llega a ser una iglesia mesiánica, porque el Mesías está en ella, en la segunda fase de su venida, recordando, la primera fase de la venida del Señor es la aclamación, y ese era Dios velado en un profeta, desplegando la señal mesiánica del discernimiento de los corazones de la gente. Pero ahora ese profeta se fue, pero el Espíritu quedó con nosotros. Y ahora el Espíritu de Dios tiene que estar en este cuerpo de aguiluchos como pequeños Mesías, ¿ya? Para llevárselo. Repito, porque Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La iglesia y él por matrimonio llegan a ser uno, como dice en Apocalipsis 22, Amén. 17, que dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, el mensaje del tiempo, el fin, es la revelación de toda la palabra para nosotros unirnos a toda esa palabra, creyéndola. Pero Dios tiene que vindicarla. ¿Y cómo la vindica? Él mismo obrando a través del cuerpo de creyentes, haciendo las mismas cosas que hizo hace 2000 años. Entonces, terminando, hace 2000 años el Señor, bueno, por supuesto, no podía venir la resurrección, la primera resurrección, porque tenían que ser a través de las edades desplegado todo un cuerpo de creyentes. Pero ahora los que nos han anticipado, como dijo el apóstol Pablo, repito, en 1 Tesalonicenses dice, no quiero, hermanos, lo voy a repetir, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Amén. así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, todos los hermanos que duermen están esperando que esta iglesia, este pequeño grupo, el tiempo, el fin, llegue a la perfección. Es decir, Mateo 5:48, que dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Amén. la iglesia llega a perfección y Dios vindica esa palabra prometida, ¿cierto? Amén. Manifestando estos pequeños mesías. No sé si se entendió eso. Sí, perfectamente. Entonces eso, hermano. Unas palabras de despedida. Bueno, yo hace un buen momento, yo siempre es bueno darle un tiempo al Señor. Siempre nosotros nos dedicamos a tantos afanes. Nosotros hace mucho tiempo que no nos juntábamos y compartíamos esto. Yo creo que ha sido una muy buena instancia y ha sido bueno compartir estas palabras. Bueno, siempre es bueno Sí, hermano. comer esta palabra, Comer esta palabra, alimentarse, sí, ha sido nutrirse. bueno. Y para los que vean este video también, pues. ¿Un Entonces, saludo? un saludo muy grande y les deseo bendiciones desde el cielo y que el Señor nos dé del aceite porque lo necesitamos. Nuestras lámparas necesitan el aceite. Amén. Lo Y necesitamos. tenemos poco tiempo, si ese es el tema, porque está todo aparejado ya para que el Señor se vaya hacia su pueblo Israel. Entonces, nos queda poco tiempo, hermano. Yo creo que igual estoy muy nervioso y sé que me falta mucho, pero es un trabajo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros. Y Amén. quiero aprovechar de esto que también mi hermano ore por mi hogar, por mi esposo, por nosotros, y que nos llene de ese aceite a todos nosotros y podamos Eso. desplegar la señal del Mesías ahora en esta tierra. Eso sí, lo vamos a hacer una vez que terminemos el video. Hermanita, unas palabras para despedir. Un saludo para los hermanos que van a escuchar. La hermanita Tatiana. Sí, amén. Esto lo estamos haciendo por la hermanita Sí, Tatiana, amén, amén. por la hermanita Maritza y todos por los el hermanos. hermanito Jonathan. ¿Ya? Amén. Sí, hermano, un saludo grande a los hermanos a través de, bueno, el video, aprovechando la tecnología, hermano, que hay que sacarle provecho. Exacto. Cariño a los hermanos, siempre Mucho. están en nuestros corazones. Bueno, no solo ellos, sino que toda la hermandad, digamos, a través del país y de los que conocemos. Contento de saber que también hay más almas clamando lo mismo que uno, Correcto. anhelando lo mismo que uno anhela. Así que eso, hermano, en realidad un afectuoso saludo, cariño a los hermanos, fuerza, porque Sí. todo es difícil y con los años es más difícil.
Así es que eso, que esto les sirva, así como nos ha servido a nosotros, que también les sirva a ellos. Amén. Buen alimento espiritual. Hermanos, un gran abrazo, Un abrazo para cada uno de grande. ustedes. Y bueno, y muy pronto vamos a estar nuevamente con otro vídeo o compartiendo otra porción de la palabra. Amén. Les deseamos muchas bendiciones.